porque mi papá nunca quiso que yo me involucrara directamente con la medicina. Quizás temiendo todos los problemas que tenemos los médicos somos esclavos del día a día. El olfato y la vista son tres de los sentidos más importantes. Y por lo tanto, podemos decir que los sentidos son menospreciados por los seres humanos. No lo valoramos. Y aún hasta así, que no nos hacen falta. Sí. Cuando lo tenemos nos ponemos locos. Y aún así, es lo que te permite ser humano. Tú percibir un buen perfume de una dama que te atraiga, sentir el sabor de una buena bebida, probar la conexión neurológica que uno tiene con el medio externo. Esa es la diferencia de la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, hablando ya puntualmente del oído, te puedo decir, el oído, así como todas las estructuras del cuerpo, se desgastan con el tiempo. Y si se sobreusan o se mal usan, se van. Bien, amigos, una entrega más de su espacio Product TV, pero un face to face. Hoy con un amigo médico, como siempre, tratando de llevar temas importantes para nuestra población, el doctor Lenín Reyes, un amigo que nos llena de orgullo. Primera entrevista, doctor. Así es, así es. Bienvenido aquí a Product TV. Gracias de verdad, Roberto, por la invitación. Doctor, vamos a empezar primero con su especialidad. Complicada como siempre, para nosotros los medialenguas, como yo digo. Usted es otorrinolaringólogo. Sí, así lo dije es. Más o menos bien. Sí. Ok. El nombre técnico de la especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Ok. ¿En qué consiste eso? El otorrinolaringólogo, hay muchas especialidades médicas que tienen en común, áreas afines. Pero el otorrinolaringólogo se trata de las enfermedades contempladas entre las meninges, o sea, que nos separa del neurocirujano, por ejemplo, del cerebro, nos separa de los ojos por el oftalmólogo y nos separa de los pulmones por el neumólogo y la vía aérea. Se encarga entonces el otorrinolaringólogo de las afecciones de oído, nariz, garganta, vía aérea y cabeza y cuello en sentido general. Ok, pero antes de entrar en materia, antes de usted empezar a estudiar, usted se aprendió la palabra otorrinolaringólogo. Sí, siempre de muchacho, uno en el colegio era practicando, a que tú no sabes decir otorrinolaringólogo. Y con el tiempo me fui apasionando con algo que no era lo común y lo que incluso nosotros aquí en San Francisco no acostumbrábamos a ver, porque es una especialidad poco común. Y me fui interesando, investigando, descubriendo, hasta que descubrí un mundo de verdad, con cosas minuciosas, cirugías mínimamente invasivas, y que tú logras buenos resultados en rápido tiempo con los pacientes. No, y algo tan importante, que vamos a hablar de la importancia del chequeo, hacerse rutinario, que uno se va descuidando. Recuerdo en una consulta que usted me dijo que la audición es como la vista, que con los años va, sí. Y uno, o sea, normalmente uno no lo sabe. Pero en su familia hay médicos. Sí, mi papá es médico general. Okay. De toda la vida. Se llama Tomás Reyes Paula. De ahí es tu afición, tu amor a la medicina. Realmente algo interesante, porque mi papá nunca quiso que yo me involucrara directamente con la medicina. Quizás temiendo todos los problemas que tenemos los médicos somos esclavos del día a día. Pero yo, adolescente, adulto joven, rebelde, me impuse y decidí que si no era medicina no iba a estudiar otra cosa. O sea, que tú estabas claro de que tú estabas estudiando. Sí, realmente. Que querías estudiar medicina. En los últimos 2 años antes de graduarme en el bachiller, yo entendí que medicina era lo mío. Y ya en cuarto me tocó hacer las 60 horas aquí en el Hospital San Vicente de Paúl. Y yo siendo un bachiller, yo me metía y suturaba pacientes que llegaban con heridas, solamente viendo lo que hacían los residentes, los internos. Y fui aprendiendo. Y me apasioné muchísimo. Yo andaba con mi bata, sin ser ni siquiera estudiante de medicina. Que tú, se puede decir que fuiste un médico innato. Porque...
Sí, se podría decir que sí. Sí, Y tú eres egresado de la Universidad sí. Nordestana, de la UCNE, Exacto. Universidad Católica Nordestana. Yo solamente me fui de San Francisco a hacer la especialidad y volví corriendo para apoyar y aportar a mi región. Entonces, esa especialidad, ¿de dónde te nació a ti estudiarla? Y no, por ejemplo, vemos ahora todos los médicos que en cirugía plástica, lo vemos como un poquito más light, odontología. No, realmente, mira, te voy a decir con toda sinceridad, la opción A mía nunca fue otorrinolaringología. O sea, yo la tenía contemplada top 3. Era la número 2. ¿Y cuál es la primera? La número 1 era cirugía general para luego hacer cirugía cardiovascular. Entonces, yo después del examen de residencias médicas, en aquel momento, recuerdo una llamada de un amigo, un buen amigo, y me dice, Lenin, pero, o sea, tú no eres de una familia de abolengo. Tú no tienes forma de mantenerte. Para hacer cirugía cardiovascular, tú tienes que durar 3, 4 años fuera del país. Y mi papá y mi mamá no podían económicamente sostenerme ese tiempo. Y también por el miedo de quedarme cirujano general, porque yo siempre he sido como muy ambicioso y siempre nunca me he querido quedar como estancado. Me la jugué. Aún en ese momento, cuando yo concursé para otorrino, solamente se entraban 2 por año. Y tú tenías que tener un currículum realmente impresionante. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve que ser número 2 a nivel nacional en examen de residencia médica. Tenía un muy buen acumulado, pues yo me gradué con lauros, un buen currículum. Tuve que acumular puntos de pasantía y de trabajo. Y al final se logró la meta. Pero siendo con toda honestidad, si yo hubiera tenido probablemente personas que me apoyaran en ese momento económicamente, yo no hubiera hecho otorrino. Ahora bien, lo que yo conocía por otorrino era lo que se hacía aquí en San Francisco en ese momento, que era cirugía de amígdalas y adenoides, que eran procedimientos relativamente sencillos. Esa era la rutina. Sí, sí. Bueno, yo pensaba que era eso solamente. Pero cuando yo llego allá, que el primer día están haciendo una cirugía de hipófisis, de glándula pituitaria a través de la nariz, yo me quedé, wow, y eso lo hace un otorrino. O sea, mis cirugías mínimamente invasivas, tú trabajando con estructuras como las meninges, que son las capas que recubren el cerebro, y trabajando con tumores de la base del cráneo. Son áreas muy recónditas, muy minuciosas, que realmente cuesta tú acceder. Pero por la nariz, por ejemplo, tú tienes una puerta de entrada fácil. Y por un orificio de 2 milímetros, tú puedes trabajar de todo. Cuando yo me encontré con esa realidad, yo dije, no, esta es mi casa. Yo vine para esto. Ahí, amor a primera vista. No. Yo terminé loco con mi especialidad y, en fin, todo fue... O sea, yo me considero un apasionado de lo que hago. Entonces, ¿dónde fue tu especialidad y qué tiempo duró? Yo me formé en el Hospital Salvador Begotier, aquí en Santo Domingo, que es la Escuela Nacional de Otorrino. La mayoría de egresados en ese momento eran formados en esa escuela. Okay. De hecho, el otorrinolaringólogo más viejo de aquí de San Francisco fue la primera generación formada en ese hospital. ¿Y qué tiempo te duró? 5 años. 5 años. Sí. Porque hacer una especialidad clínico-quirúrgica, tú necesitas mucha exposición. Mucha exposición a conocer pacientes, conocer casos y ver diversidad de lo que uno trata. No, yo me imagino. Entonces, doctor, el tema de las enfermedades del oído. Porque, por ejemplo, yo tuve recientemente que me he mejorado todo. Excelente. Nada más con la pastilla y el spray. Porque la inyección dije yo, déjame yo. Y la compré, está ahí. Yo soy bueno para eso, para comprar vacunas y dejarla ahí. Guardadita. Por el temor al punchazo. O sea, además, a nivel personal, no sé, cosa mía, siempre he tratado de evitar los medicamentos. Siempre, no sé. Pero bueno, el tema es que me he mejorado. Pero en las enfermedades del oído, los que tenemos hijos, siempre hay una infecciosita, que a veces tiene secreción del oído. Eso es lo que mayormente uno conoce. Pero, ¿cuáles enfermedades son las más comunes o cuáles tipos de enfermedades se producen en el oído? Mira, te voy a decir algo. El otorrinolaringólogo se considera el médico de los sentidos.
porque nosotros evaluamos el gusto, el olfato y la vista. Son 3 de los sentidos más importantes. Y por lo tanto, podemos decir que los sentidos son menospreciados por los seres humanos. No lo valoramos. Y aún hasta así, que no nos hacen falta. Sí. Pero cuando lo tenemos nos ponemos locos. Y aún así, es lo que te permite ser humano. Tú percibir un buen perfume de una dama que te atraiga, sentir el sabor de una buena bebida, probar la conexión neurológica que uno tiene con el medio externo. Esa es la diferencia de la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, hablando ya puntualmente del oído, te puedo decir, el oído, así como todas las estructuras del cuerpo, se desgastan con el tiempo. Y si se sobreusan o se malusan, se van dañando. Eso pasa con la audición. Nosotros en el oído tenemos mecanismos de protección que llegan hasta un punto. O sea, se habla que hasta 80 decibeles. Se activan los mecanismos de protección del oído. Pero un sonido, por ejemplo, de un disparo de arma de fuego, excede los 120 decibeles. Así que el oído no llega a protegerse. Y en ese... La rapidez. Exactamente. En ese interín, el oído sufre un daño que por lo general no es retroactivo. Es irreversible. Es irreversible. Entonces, con el tiempo, queda esa afección y se va dañando, hasta que te deja como secuela una afectación que ya es permanente. Así yo veo, por ejemplo, militares, para hablar, o ahora los musicólogos, los que bregan con eso de las bocinas en los vehículos. Sí, que ahora, como el Intran ha incluido en las evaluaciones para la licencia la evaluación auditiva, todos terminan pasando por consultas de otorrino, porque tienen una pérdida de 20, 30 decibeles, tienen una pérdida auditiva moderada a severa y necesitan una prótesis. Un paciente de 25, 30, 35 años. Cuando dices una prótesis, es un aparatito. Un audífono. Para poder. Sí, igual que como pasa con los lentes, que nosotros cuando tenemos una deficiencia para la visión los necesitamos, eso mismo pasa con los oídos. Y pudieran requerirlo. Y la gente desconoce. Bueno, yo conocí una enfermedad por un amigo, que ahí me di cuenta y investigué un poco sobre ella y me sorprendí. Y además la cantidad de personas que padecen esta enfermedad del oído, que es la tinnitus, sí. ¿verdad? Yo creo que es un amigo en común. Sí, y la verdad que es algo difícil y eso se debe al mal uso que se le da al oído. Al oído, exacto. Siempre es recomendable en ambientes ruidosos uno o alejarse de los ambientes ruidosos o utilizar protección auditiva como los tapones. O sea, en el caso mío, a mí me gustan los ambientes sociales, que hay música alta. Yo siempre ando con unos tapones que son cosas discretas, pero te disminuyen unos 30, 40 decibeles y tú automáticamente te proteges. No es coincidencia, cuando tú vas a una discoteca, tú sales con zumbido. Sí. Pero es por eso, porque el oído no pudo protegerse y puede quedar con una secuela permanente. Bueno, doctor, podemos hablar de muchísimos temas, porque usted habló de nariz, habló de garganta, de la laringe, y si nos metemos en cada tema, pero en el oído, ya lo vamos a invitar. El nombre es medio difícil, pero ya, yo espero que no sea tan difícil para una próxima. El tema del oído, en el caso mío, y desde mucho, que el tema de los viajes en aviones. Yo tengo un problema cuando yo empecé a viajar hace ya 18, 20 años. A mí se me salían las lágrimas del dolor de la presión en el oído. Y duraba, luego que llegaba, 1 o 2 días como que sentía, o sea, no era normal la audición mía. Con el paso del tiempo, no sé si los años, la costumbre de viajar frecuentemente en los aviones, se me ha disminuido, pero a veces me da. Entonces yo hago esto. Y, o sea, como que me tapa la presión o algo. Pero cuéntenos si eso es un padecimiento, si es una enfermedad, si es una condición, y cómo podemos evitarla, porque es difícil. Yo sé que mucha gente que me está viendo ahora, con el tema de los aviones... No, y pasa igual con las alturas. Cuando tú te fijas, cuando tú vas subiendo a Jarabacoa... sí, también. Que se te tapan los oídos. Sí. Eso es, el asunto es que el oído tiene un área, se llama oído medio, que necesita regularizar la presión interna con el medio externo. Y por eso, cuando tú vas subiendo una loma, tú te fijas que involuntariamente tú comienzas a tragar para que se abra ese conducto que conecta el oído medio con el medio externo.
¿Cómo tú puedes prevenirlo? Ese conducto se llama trompa de Eustaquio, se abre o bostezando o masticando. Algo que yo recomiendo siempre es, desde que tú te vas a montar en el avión, comenzar a masticar chicle. Atención a este truco. Igual cuando el avión va a aterrizar, comenzar a masticar chicle. Eso hace que la trompa de Eustaquio se mantenga abriendo, cerrando, permeabilizando, y con eso te evitas una consulta otorrino. Okay. El tema de las infecciones, las famosas infecciones cuando el niño se baña en una piscina, principalmente una piscina, a diferencia de la playa. Sí, porque es agua estancada. Y si no tienen buen tratamiento, eso es caldo para bacterias. Ah. Sí, en la playa, río, es muy poco probable que pase. O sea, que no es por el agua que entra. No, es porque el agua está contaminada. Aunque hago una salvedad. Sucede algo que en las personas que con cierta frecuencia terminan utilizando hisopos o elementos para limpiarse el oído, desprotegen, porque el cerumen tiene una función importante, el cerumen, la cerilla, como dice la gente. Por ahí también voy con el oído. Tiene una función importante, es mantener una capa de grasa que separa la piel del agua, y si se llama técnicamente una barrera hidrófoba, que repele el agua, y por lo tanto el agua no macera la piel y se entran las bacterias. Entonces, sencillamente con evitar eso tú lo previenes. Igual, aunque eso es casi imposible, evitar el nado en agua estancada, o una vez salgan, tratar de secar los oídos. Pero ahora en verano, ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Principalmente los niños. Niños con dolor de oído. ¿Por qué los niños son más frecuentes a estas infecciones del oído cuando se vayan en piscina que los adultos? Eso tiene su base en la anatomía del oído. El niño tiene un oído un poquito más vertical, lo que hace que retenga más agua, más fácil. En el adulto es un poquito más horizontal. De igual modo, eso varía mucho entre paciente y paciente. Ok. Bueno, estamos aprendiendo. Sí. Entonces, doctor, vamos con el tema de la cera. No sé si el nombre es correcto. Sí, sí. En los tiempos míos, una plumita. Mi abuelo decía que eso era dinero. El cerumen. Una plumita. Y yo siempre veía, tenía unos amigos que vivían, me van a excusar porque después aprendí que supuestamente es mala educación. Que me excusen, Digo yo, buscando placer en el oído. Explíqueme, doctor, el tema de limpiarse los oídos. Yo en mis años de ignorancia usaba pincho, palillo, el lapito de fósforo, y la plumita la llegué a usar muchas veces ahí. Eso yo lo quité. No sé si es de mala educación, pero dicen que es mala educación. El tema que mucha gente me lo ha dicho, eso será un tema de debate después. Uno se hace... Cuénteme, doctor. Mira, es verdad que lo correcto es no limpiarse el oído dentro. O sea, hay pacientes, sí, que es un porcentaje mínimo, que producen un cerumen muy espeso, y este cerumen muy espeso no le cuesta salir del oído, y hacen tapones de cerumen que se acumula en el oído, pero no es lo más frecuente. Lo correcto para higienizar el oído es solamente con una toalla húmeda hasta donde llegue el dedo índice. No entrar nada hacia adentro, porque el cerumen tiene una función importante. Previniendo infecciones, lubricando el oído. Es muy común que las personas que usan mucho hisopo se les reseca mucho y siempre tienen picazón en el oído. Asimismo, científicamente se ha descubierto que el cerumen tiene un olor que repele a los insectos. Todo pasa por algo. Lo mismo, las personas que se quitan los pelitos dentro del conducto auditivo, no afuera, dentro, los pelitos tienen una función, es haciendo como una barrera para que los insectos no entren. Nosotros, cuando tú ves el oído, el tímpano, que se ve al fondo del conducto auditivo externo, brilla con la luz y a los insectos le atrae. O sea, con tú tener los pelitos... Sí, porque esa es otra. Yo he visto casos que entran insectos hasta cucarachas. No, de hecho, el insecto que más le gusta el oído es la cucaracha. Entonces, como yo digo relajando a los pacientes, me preguntan a los pacientes, doctor, pero entró la cucaracha y no se lo digo, y lo que pasa es que ellos no tienen reversa. Entonces, a los insectos les parece atractivo la luz que ve con un bombillito que resplandece en el tímpano, y entran y ya no pueden salir. Yo tengo un compadre que me llamó, me fue a buscar a mi casa a las 3 de la mañana. Que se le entró una cucaracha. Se le entró una cucaracha. Me fue a buscar, vinimos aquí, sacamos la cucaracha y se fue. Pero, doctor, entonces el tema del cerumen, que es lo correcto, ¿verdad? Sí, sí. No cera,
El cerumen, atención usted, cera, eso mismo, sí. No se puede limpiar con nada No, hacia adentro nada. El cerumen solo sale y se limpia afuera del oído, en la concha del conducto auditivo. Pero dentro no es correcto entrar hacia nada. y eso es bueno, malo, es mala educación, es buena. No, eso es algo muy relativo entre persona y persona. Es porque te produce una picazón por un estímulo paralelo que produce en un nervio que pasa a través del oído. Okay. Pero eso no es algo no afecta muy nada. personal. Lo correcto es no tocarse el oído. No he podido yo hacer esto porque con ese sonido uno siente. Uno está produciendo contracciones en la faringe y te puede producir dolor con el tiempo. Lo correcto es no hacerlo. Ok, Sí. yo lo dejé de hacer. Yo lo hacía a mi juventud, lo hacía con mucha frecuencia y me limpiaba el oído con todo tipo Con lo que sea. de herramientas, incluyendo plumas. Bueno, el hisopo llegué a usar cuando se podía comprar. Pero después era usarlo con servilleta. No. Es muy común. A mí me pasó reciente que me llegó una paciente con 7 hisopos, 7 algodones en el oído. Que ella se entraba a su hisopo, salía con el palito limpio y no le ponía atención. Creía que se le había caído en el piso. Tenía 7. Y se iba acumulando. Tenía 7 de un lado y tenía 5 en el otro. Entonces, doctor, usted me habló el tema de que se pierde la audición con los años. Hay mujeres que son discriminatorias, atención mujeres, que viven haciendo bullying con los hombres por el tema de la televisión. Los hombres escuchan televisión, dicen las mujeres, más alto que las mujeres a medida que van pasando la edad. ¿Será porque van perdiendo la audición, lo que usted me acaba de decir? Recuerda que los hombres vivimos en ambiente tóxico. Pues puede decir tóxico. Estamos expuestos a más cosas. Ahora no, porque ahora con el tema de la mujer en el trabajo, estamos expuestos a ambientes similares, pero sí, la igualdad de género. De igual modo, el trabajo fuerte, o sea, el que brega con el material hidráulico, los que trabajan en industria pesada y ambientes ruidosos, por lo general es el hombre. Y en los ambientes ruidosos, a menos que tú uses protección auditiva, y algunas compañías que se han preocupado porque sus empleados se hagan evaluación auditiva anual, predispone a que tú tengas daño acústico con el tiempo. Pero de hecho, es más común en las mujeres, cuando tenemos hombre y mujer que nunca han tenido posición en ambientes ruidosos, la mujer por lo general desarrolla disminución de la audición, que se llama presbiacusia, por la edad. Presbiacusia. Sí. Ay, qué palabrita que yo voy a usar. Mira, mujer, tú tienes presbiacusia. La mujer, o sea, a la mujer le llega primero la presbiacusia que al hombre. Sí. Es como la menopausia. Sí, y como la presbicia, que es la disminución de la visión, de la agudeza visual. Y en el hombre de la andropausia también. Exacto. O sea, que la audición también tiene se degenera con los años. Sí, con el tiempo. En las mujeres por lo general es un poquito más prematuro, por un tema o sea, se ha relacionado con el estrógeno, pero eso varía entre paciente y paciente. Yo tengo pacientes de 90 y tantos años que escuchan mejor que yo. Ah, pero ya eso es uno. Eso es exacto. Pero lo normal, ¿a partir de qué edad el hombre y la mujer comienzan a perder la audición? A partir de los 55, en el caso del hombre, y de los 45 a partir de la mujer. Lo que pasa es que es muy mínimo. Y no se da cuenta. No. Bueno, usted tiene, ¿cómo se llama el equipo? Porque a mí me metieron. Sí, y algo sonido que uno cree que, bueno, yo creo que tengo mi audición 20-20, pero ahí salí que no. Hay cositas que uno no escucha. Sí. Lo que pasa es que cuando tú haces una audiometría, que nosotros tenemos esos servicios, tú evalúas... Audiometría se llama. Exactamente. Tú no solamente evalúas de la frecuencia que se produce el habla, que es entre 500 y 2000 Hz, sino tú te vas desde los 200 Hz hasta los 4000. Y ahí, por ejemplo, los pacientes que presentan una disminución de la audición atribuible al ruido excesivo, aparece en una pérdida auditiva por encima de las frecuencias donde se produce el habla. O sea, que el paciente es sordo, pero no sordo en la frecuencia donde se produce el habla. Por eso es lo importante de visitar al otorrino y evaluar esta área. El tema, doctor, ay, se me fue el nombre, pero se lo voy a preguntar rústicamente. Cuando uno le da un mareo,
que no tiene que ver nada con colesterol ni nada de pérdida de sangre, sino por el desbalance de un supuesto líquido que uno tiene. ¿Cómo se llama eso? Ay, Dios mío, me fue el nombre. Nosotros, dentro de o sea, los oídos no solamente se encargan de la audición. O sea, el balance, pero ¿cómo que se llama eso? Que hay personas que le dan esos mareos. Así. Vértigo. Vértigo. Dios mío, ay, vértigo. El famoso vértigo, doctor. Mira, en el oído nosotros tenemos unos órganos que se encargan del equilibrio, que se encargan principalmente de reconocer dónde está la cabeza con relación al cuerpo. Y asimismo, indirectamente está relacionado con la vista. Y sucede que por múltiples causas se pueden afectar y producen un tipo de vértigo que se llaman vértigos periféricos, que son la causa más frecuente de vértigo y que las ve el otorrino. Entonces, los vértigos se ven como una desbalance, una pérdida, una inestabilidad, pero que no se relaciona por lo general con temas vegetativos como náusea, vómito y eso. Y pueden ser múltiples causas. Hay unos que son relacionados con la edad, otros que son relacionados con problemas infecciosos, sobre todo virales, otros relacionados con traumas, con golpes. Es muy variable. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver ese balance de un líquido que uno tiene, que tiene que estar en el medio? Porque si se balancea, entonces uno pierde el balance. No, es algo un ¿Qué poquito complejo. cierto? Mira, dentro de los oídos tenemos los canales semicirculares y en tenemos una gelatina y unas piedrecitas dentro. Entonces, de modo que cuando nosotros giramos la cabeza, las piedritas hacen como un efecto látigo. Entonces, manda un estímulo al cerebro diciendo que la cabeza está girada hacia la izquierda. Sucede que si esa gelatina se deshidrata, se suelta una piedrita, va a pasar un efecto contrario, que si tú giras a la derecha, en vez de hacer el efecto látigo, por la gravedad se va hacia la derecha. Y ese descontrol que va, o sea, un estímulo errado que va a sentir el cerebro, va a producir eso, que el cerebro se va por así decirlo, reiniciarse, y se va a producir la inestabilidad. El paciente siente que se cae, que gira todo, y eso. O sea, por eso es que el famoso vértigo. Exactamente. Ok. Y el tema, doctor, de el oído. Ya usted mencionó el tema por el tema de la edad, el tema de la exposición. Y estas personas que trabajan, por ejemplo, los músicos, los artistas, tienden a perder la audición o quedar sin audición. Con el tiempo se va. Ahora ellos tienen una ventaja ahí con el uso de los in-ear. Sí, los audífonos que se van exactamente, que van dentro del oído. Porque antes los músicos utilizaban ¿eso favorece? Retorno. No, disminuye el riesgo. Porque los in-ear tú puedes graduar el volumen. Tú no tienes que oír como... Que antes era un monitor de... Exacto, con el monitor. Atención, Fernando Villalona. Atención, Fernando, sí, nuestro amigo. Sí. Con el tiempo, sucede que por la sobreposición a sonido alto, el oído no se protege y pasa esto. Con los in-ear, que son esos audífonos muy bonitos que usan ahora los músicos, unos monitores. Ellos pueden graduar la cantidad de sonido que ellos necesitan. Y la mayoría de dispositivos, incluso los celulares, tú te fijas que la mayoría de dispositivos, por encima del 70%, 60%, te ponen una alarma, una alerta. Puede tener daño acústico si se mantiene. Entonces, lo ideal es mantener del 60% de la capacidad del equipo hacia abajo. Ahora seguimos con los oídos y nos vamos para la tecnología, ya que estamos en ella. Es cierto que los AirPods, los audífonos, estos inalámbricos, provocan cáncer y daños a la audición. Realmente lo pueden producir lo del tema de cáncer por la radiación más que por una exposición directamente. De hecho, los AirPods son de los que, bueno, algunos tipos de AirPods, lo que menos daño pueden producir dentro de la gama de los audífonos. Lo ideal a la hora de seleccionar un audífono es seleccionar un audífono que no haga un sello hermético con el conducto auditivo. Por ejemplo, valga la cuña. No, dele. Por ejemplo, ellos se anuncian aquí. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Estos modelos. Esos son AirPods. Sí, que como no producen un sello hermético dentro del oído, el oído puede compensar
la pérdida auditiva. Y obviamente evitando elevar por encima del 70%, que no hay necesidad. O sea, a menos que tú tengas un daño en el oído y si tú no escuchas una música en unos AirPods por encima por debajo del 70%, debería verte un otorrino para hacerte una audiometría, porque tu audición no está correcta. Ok. Se supone que con ese volumen es suficiente para tú disfrutar de una buena música. ¿A partir de qué edad hay que visitar el otorrino? Lo ideal fuera que, El otorrinolaringólogo. mira, lo ideal fuera que todo recién nacido vivo se le haga evaluación auditiva. ¿Cómo así, Pérez? Así como como cuando nacen los niños se le hace una tipificación para ver si no hay tema de daño sanguíneo, o sea, alteración ABO o RH con el asunto del padre-madre. Y así mismo como se le hace una glicemia para ver si el niño tuvo elevación de la glicemia, o se le hacen múltiples pruebas. Por ley se supone, aquí en República Dominicana, todo recién nacido vivo debería hacer la evaluación auditiva. Porque con esto tú puedes asegurar que un niño que se diagnostique en el momento adecuado, que lo ideal fuera que se diagnostique antes de los 6 meses, tú llevar a un niño y que nazca sordo, a tú corregir la sordera, y por lo tanto es un paciente que tú puedes ser funcional para la sociedad. Y que si se hiciera de esa manera, no existieran actualmente los sordomudos. Los sordomudos vienen... O sea, los niños que nacen solos se pueden corregir, Sí, claro, claro. Aquí en el país nosotros tenemos la tecnología, que es haciendo implantes cocleares. Nosotros aquí en San Francisco no colocamos implantes cocleares, pero en el país hay varios otorrinolaringólogos que se dedican a esta área, que luego de que el otorrino hace el diagnóstico, puede llevarlo. De hecho, esta mañana casualmente un niño que diagnosticamos, o sea, que con 1 año y 6 meses, que llegó tarde, pero todavía se puede recuperar. Hicimos la evaluación auditiva, vimos que tiene una pérdida auditiva importantísima, lo enviamos y probablemente en 1 mes ya reciba su implante coclear y que comience a hablar pero no sabía eso es algo importantísimo, sí, que la gente lo sepa. Y de hecho, el gobierno lo apoya. El asunto es que el padre tenga la iniciativa. Número 1, que si tu bebé nació, se le haga su evaluación auditiva. Y todos los planes básicos de salud lo cubren. Y número 2, si un niño llega al año y medio, y tiene o no habla o tiene un rango corto de palabras, eso no es normal. Tiene que prenderse este bombillito. Sí, pero a veces los padres desconocemos que el problema viene auditivo. Y bueno, y por el oído es que nosotros aprendemos todo. Claro, prácticamente. Claro. O sea, por todos los sentidos, la vista, oído, una combinación. El órgano más importante para el asunto del aprendizaje es el oído, el aprendizaje del lenguaje. Sí, por ahí que uno aprende. Tú te dicen una palabra, tú asocias con un acto y tú aprendes. Y no solamente eso, doctor, por el oído que sí. Háblale cerca del oído. Ahora, el oído también es muy sexy. El oído es chivirico. Es erógeno. Erógeno, sí. Al ombligo no se puede pinchar mucho. Digo, el oído aquí en esta zona, sí. Pero de verdad que hemos aprendido mucho, doctor. Y nos quedamos solamente con el oído. Tenemos que hablar un día de esto también, de los demás temas como la nariz. Sí. La laringe. La nariz es muy amplia. Sí. Hablar de algo común, de ronquidos y no, eso. No, pero eso es un tema para otro día. Por eso no quise, ¿verdad? Porque es que es muchas ramas que usted abarca, doctor. Sí. Sí, porque el tema de la nariz es un problema serio. Óyeme, eso que usted ha mencionado, los ronquidos. Es un motivo de divorcio. No, pero más acá, por el desencanto. Ay, Dios mío. Doctor, consejo para todos los que nos están viendo. Usted dijo desde que la persona nace, pero no me completó, ¿con qué frecuencia hay que chequearse la audición? Mira. ¿Y a partir de qué edad? Se supone que luego de tú llegar a que nació el niño, se descartó que tuviera un déficit auditivo. Al año debería repetírsele. Y eso se debería repetir una vez al año hasta que cumpla el niño 10. Porque en ese es el periodo de tiempo que el niño necesita aprender. Y si el niño no escucha adecuadamente, oye, tú no te imaginas la cantidad de niños que me llegan a consulta que tienen un déficit auditivo y están buscando un tema intelectual,
buscando Que ese niño un tiene tema de alguna condición, exacto, con el conducta, tema que del sea autismo y autismo. eso. De hecho, parte de la evaluación básica, cuando tú buscas un niño autista, lo primero que tú tienes que descartar, aparte de algo orgánico en el cerebro, es que no sea un déficit auditivo. Y yo tengo muchísimos pacientes que tenían retraso de desarrollo del habla de 2 y 3 años y se diagnostican, sucede que lo que tienen algo sencillo, que se corrige en una cirugía de 5 minutos y el niño se va escuchando de la clínica. ¡Wow! Dios. Bueno, pues ya ustedes saben, a llevar a nuestros niños, incluyéndome a mí, a ese chequeo rutinario hasta los 10 años y ya después de adulto, doctor. No, eso es ya, eso va a demanda del paciente. Obviamente, pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo, músicos, pacientes que trabajan en ambientes muy ruidosos o temas industriales, debería evaluarse. Los DJ. Los DJs, sí, exactamente, deberían evaluarse por lo menos cada 5 años. Bueno, doctor Lenín Campos, quien estuvo con nosotros. Lenín Reyes. ¿Quién es Campos? ¿Y de dónde salió Campos? Lenín Reyes. De verdad, doctor, muy complacido. Ya tiene No tengo compromiso. varios temas. El próximo de la nariz, cómo evitar esos ronquidos, por qué se ronca, ¿verdad? Sí, sí. Porque muchas veces incluso uno se asfixia durmiendo con los mismos Sí, ronquidos. que se produce lo de la apnea de sueño, esa pausa en la Sí, respiración. no, de todo eso vamos a... Yo conozco mucha gente que tiene ese problema. Sí, incluyéndome a mí. Hay que verlo alineadito. Sí. Señores, esto fue un Pronen TV, Face to Face con el doctor Lenín Reyes. Así es. Seguimos.